Hermanos amados, el Abba les bendiga mucho. Yo quiero compartirles una palabra que el Abba me dio primero, me aconsejó, pero luego me dio un sueño. Y la palabra está basada en Efesios 4 y le voy a leer del 29 al 32. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, ninguna palabra que no sea para edificar a los demás. Estamos en un tiempo donde lo que escuchamos es vanidad, difamación, acusación. Nosotros no debiéramos responder de la misma manera, sino edificar. Dar siempre una palabra que ponga a la otra persona a pensar, que quizás lo lleve al arrepentimiento, o una palabra de aliento a aquel que lo necesite. Entonces tenemos que vigilar nuestra boca, ponerle un freno, como dice la Escritura: pondré un freno en mi boca en tanto que el impío esté delante de mí, porque el impío te va a querer hacer que tú le respondas y pecas. Entonces es mejor callar antes que hablar, o dar una palabra que edifique, simplemente. Porque si no lo hacemos así, van a contristar al Espíritu Santo de Elohim. Y luego dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Elohim también os perdonó a vosotros en Yeshua. Al que le haga un mal, perdónelo, no le diga nada. A veces las personas se molestan porque uno simplemente se retira de su vida y no le dice nada. Pero es mejor no decir nada que tú llegar entonces a pecar. Entonces, el Abba me dice: lo que vayas a hablar sea para edificar. O sea, solamente da buenas palabras. Al otro día yo tuve un sueño. Y en el sueño se me decía lo mismo. Me mostraba una señora muy anciana, de pelo blanco, y el Abba me decía en el sueño: mira, ella es una albañil. Ella edifica, sabiduría. Entonces luego me dice, como Isaías 58. Entonces luego dije: voy entonces a estudiar bien Isaías 58. Cuando escuché la palabra ella es un albañil, me vino a la memoria lo que recientemente le compartí de los ay del libro de Lamentaciones. Y yo quiero leérselo, porque Yeshua es el albañil. Y muchas veces pensamos que el trabajo es de él. No, sí, Yeshua lo va a hacer, pero él nos usa a nosotros para lograrlo. O sea, él vive en nosotros y a través de nosotros es que él lo hace. Por eso dice la Escritura: ¿y quién irá? ¿Y quién le hablará? O sea, ¿cómo entenderán si tú no le hablas? O sea, hay una labor que hacer, pero tiene que ser solamente a través de Yeshua. Y vamos a ver el punto de que si Elohim no edifica la casa, si no es él que lo hace, es en vano que se trabaja. Y hay muchos que hoy trabajan arduamente y lo están haciendo absolutamente para nada, en vano. Ahora, dentro de las cartas que yo escribí, que fueron del libro de Lamentaciones, del capítulo 3, y es como, no es una carta, simplemente un escrito sacado del mismo capítulo, de las 22 letras. En la número, en el 3, en la número 1, porque fueron 3, pero la 1 hablaba de Yeshua como ese albañil. Dice: yo mismo, Yeshua, ciertamente el que consume por fuego, yo soy el albañil, constructor, que pongo cimientos para restaurar y restablecer. El que hace vallado y cerca, igualmente voy a edificar lentamente, procederé
para hollar en el lagarero, y cumpliré mi orden, y quedaré satisfecho. Y haré memoria y recordaré esto, mi Kesed, amor fiel, sin condición, misericordia, piedad y clemencia. Entonces, si se fija, Yeshua, albañil, constructor, pone cimientos, restaura, restablece, cerca, pone vallado, y también es aquel que trae el juicio. En la carta número 2 decía Yeshua, el maestro constructor, el que edifica y prospera su obra para restaurar a Israel, y nos reúne como una asamblea. Me mostró el camino y al quebrantarme me bendijo para levantarme y librarme, y recordar, haciendo memoria de las promesas para restaurarme siendo aceptado, teniendo misericordia por su bondad y el bien prometido a mí. Él trajo la venganza para quien él ya habló. Levantemos y exaltemos, y Elohim, que nos protege, nos cubre y defiende del temor y el espanto, entre tanto él consuma su palabra, que hizo resonar como el rugido de un león. ¿Has visto los dichos vacíos de los que se levantan contra ti? Trae tu venganza contra ellos. Esas fueron las dos palabras de Lamentaciones. Fíjense que las dos tienen que ver con lo que es la promesa de restauración. Él como ese maestro constructor, el albañil, el que cerca, el que levanta. Entonces, entendiendo este punto, ahora, este tema es largo. Yo no lo voy a hacer de una sola, sino que quizás me tome 2 o quizás 3. Pero bueno, vámonos ahora a Isaías 58. Isaías 58 nos habla de lo que está pasando con su pueblo, que está en rebeldía y está en pecado, y que cada día están buscando sus caminos, como un pueblo que realmente vive en la justicia, pero realmente no lo hace. Dice que oran, ayunan, y que ellos piden justos juicios. Aquellos que oran, mira lo que me hicieron, o sea, están ahí pidiendo justos juicios, y que dice que se quieren acercar a él, y que se ayunan y se humillan. Entonces, él le dice que ese no es el ayuno que él quiere, que el ayuno que él quiere es que edifiquen en misericordia, que edifiquen en amor, que levanten ese edificio. Entonces, la gente está buscando para su propio beneficio, pero no para el beneficio de los demás. Entonces ahí es que nuestro Abba le dice, no es el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, libertar a los quebrantados, romper yugo. Estas cosas, amados hermanos, se hace edificando, orando, levantando, hablando en amor, hablando la verdad, porque no se crea que amor es decir, nada te va a pasar, todo es paz y paz. No, amor es que el Abba va a traer juicios y él quiere guardar a su pueblo y quiere que se prepare, porque el Padre, el Hijo que ama, castiga y disciplina. El hecho de que él castigue a su hijo no quiere decir que no le ama. Lo ama lo suficiente como para castigarlo y entrarlo en su reino. Entonces, cuando nosotros hacemos oración, nosotros estamos haciendo vallado, estamos cercando. Cuando damos palabra, estamos levantando un muro de protección a quien le estamos dando la palabra. Estamos levantando, cuando hablamos de la verdad de su Torá, que es la Torá, es un muro de protección. Entonces, cuando tú oras por alguien, pidiendo que sea ungido, que sea lleno, que se le rompan las ataduras, que sea libertado de la opresión de Satanás, que se le muestre el velo, usted está ahí en oración, pidiendo por los demás, y ahí es que la va a obrar, en un corazón que tiene misericordia, que quiere edificar ese edificio que somos nosotros mismos. Entonces, otra cosa
es que parta tu pan con el hambriento, que a los errantes albergues en casa, que al desnudo lo cubra, que no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz. Ahí viene la luz de Yeshua. Cuando tú decides obedecer, cuando tú decides amar al prójimo más que a ti, porque hay gente que dice, no, la ley no hay que guardarla porque es el amor, pero ¿dónde están las obras de amor? ¿Dónde está el madrugar para pedir el beneficio de aquellos que te maltratan, que te hieren y que te odian? ¿Dónde está el querer hacer el bien al que te hace el mal? ¿Dónde está el dar de lo que tú tienes al que no tiene? De darle una palabra al cansado, de buscar el beneficio de los demás, de poner al otro primero. Porque es muy fácil decir, sí, yo amo, pero ama, muéstrame con tus obras que tú verdaderamente estás amando. Porque muchos aman de boca. No es decir, qué linda, yo te amo. No, es muéstralo. Yo quiero ver. Y una muestra de amor es cuando tú quieres el bien del alma de la persona. Cuando a una persona ve al otro que va hacia la perdición y no le dice nada, no le importa, no lo ama. Y peor aún si son sus propios hijos, familia, esposo, esposa, madre. No le importa. No le importa porque en sí quizá no ha entendido el valor de un alma. Entonces, ¿cuál es el deseo que debemos tener? La salvación del prójimo. Esa es nuestra labor. Si buscamos el reino de Él, su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Por eso le dice, ustedes piden justos juicios, ustedes se quieren acercar, como si ustedes fueran un pueblo que haya hecho justicia. Amen la misericordia, practiquen la justicia, humíllense ante Elohim, pero háganlo por el beneficio de aquellos que están atados, perdidos, aquellos que están sumidos en la religión, en la mentira y en el engaño. Cuando buscamos el bien de los demás, entonces Él se despierta por ti. Él entonces ahí te llena de su luz. Y aquí lo dice, entonces nacerá tu luz. Y tu salvación se dejará ver. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá. Clamarás y Él dirá, heme aquí. Tú vas a tener una relación con Él íntima, donde tú le hablas y Él te habla. Y Él te responde. Y estás ahí en esa intimidad y en esa confianza. Luego dice, deja de amenazar con ese dedo amenazador y de hablar vanidad. Aquí está. Vanidad. Hablar vanidad. Y eso fue lo que el Abba me dijo. No pierdas el tiempo hablando cosas vanas que no tienen valor. Y hay personas que quizás se molestan porque yo no quiero pasar una hora hablando vanidad, porque no tengo nada que hablar con esta persona, porque no quiere cambiar. Prefiero durar una hora aquí estudiando las escrituras o hablando con alguien que lo necesite, que con alguien que lo que va a hablar es chisme, murmuración, vanidad y cosas que no tienen valor. O alguien que simplemente no quiere tomar un consejo y quiere seguir por sus caminos errados. O alguien que peor aún se levanta contra ti a difamarte. Se toma el tiempo para dedicarse a difamar a alguien que no le está haciendo nada. Entonces, eso es vanidad. No le demos oído a nada de eso. Entonces, vamos a orar. Vamos a pedir misericordia por esas personas que están atadas. Porque hay mucha maldad en este tiempo. Mucha maldad, mucha envidia, mucho celo. Entonces, vamos a edificar. No perdamos el tiempo. Y eso fue lo que el Abba me dijo. No hables nada que no sea para edificar. Y mire la escritura. Que no hables nada que no sea para la necesaria edificación. Vamos a edificar y vamos a ir a ese punto. ¿Qué es edificar? Y vamos a edificar, si obedecemos a Él, vamos a edificar con Yeshua. Él en nosotros vamos a ir poniendo. Yo me imaginaba como tomando una piedra y poniéndola y haciendo un edificio. O haciendo un muro, la Torá, un muro, una piedra. Y cada uno de nosotros somos una piedra.
una piedra de ese muro, una piedra de ese edificio, piedra de valor. Y vamos a ir a ese punto ahora, porque la misma escritura lo dice. Ahora, aquí en Isaías 58 dice que Él te va a pastorear. Si tú le das el pan al hambriento y tú sacias el alma que está afligida, ¿sabes cuánta gente afligida hay? Él dice, entonces nacerá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Elohim te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial. ¿Qué es un huerto de riego? Y manantial, fuente de agua viva, manantial de agua. ¿Para qué? Para alimentar, para edificar. Y ahí viene el verso siguiente, que fue el verso que el Abba me dio. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ahora, usted lee eso y usted dice, sí, bueno, eso que se va a levantar la ciudad de Jerusalén, o bueno, no sé ni qué pensaría una gente al leer esto. El contexto completo de Isaías 58 es hacer justicia y edificar, es amar al prójimo, es preocuparnos por los demás, es romper esas ataduras, orar por esa liberación de los que están atados, es buscar el bien de los demás y no el nuestro, es darle de comer al necesitado, es saciar el alma afligida, eso es edificar. Entonces, por eso dice, entonces serán reparadores, restauradores, y dice aquí, edificadores. Si usted va y busca la palabra edificar, es albañil, como Yeshua. Él es el maestro y nosotros a través de Él es que lo hacemos. Entonces, somos albañiles, maestro, constructores como Yeshua y aprendemos de Él. Es Él como si Él tomara nuestra propia mano y pusiera cada piedra en el edificio. Entonces, la palabra albañil en el hebreo es baná, que es poner cimientos, construir, fortificar, tener hijo, maestro, obra, reedificar, reparar, restaurar, restablecer, levantar. Y la palabra levantar tiene que ver con vida nueva, con resucitar. La palabra edificar, todas son similares. Edificar como albañil, también la otra palabra de edificar es también resucitar, restaurar, sustentar, establecer firme, enderezar a alguien que está torcido, enderezarlo. Reparador es hacer una cerca de protección, es cerrar, como dejar sin brecha, como una pared cerrada de protección. Portillo, puerta, portillo. Amurallar, una muralla, como cuando viene la guerra usted pone esa muralla. Cada vez que usted da una palabra que edifique, usted está construyendo una muralla de protección a su vida y al que escucha y es edificado con la palabra que viene de Yeshua. Y restaurador, la palabra restaurador que está aquí en Isaías 58 es chuf, de teshuvah, de arrepentirse y volverse al Creador. Recapacitar, como el hijo pródigo que recapacitó, hacer volver al hermano, convertirse a él, apartarse del pecado. Todo esto tiene que ver con edificar. Y luego dice, habla del día de reposo. Y dice, si tú ese día, dice, dejas de hacer tu propia voluntad y tú te deleitas en mí. Porque ya cuando tú te conviertes en un edificador, tú te deleitas en Él. Tú eres obediente a su palabra. Él te muestra el camino. Él te da la luz. Porque fíjense que aquí dice que te va a dar la luz. Nacerá tu luz. En el verso 8 dice, entonces nacerá tu luz. Y luego dice, en el verso 10, si diere tu pan al hambriento, vas a tener, o sea, si haces misericordia,
y saciares al alma afligida, le das de ese alimento espiritual al alma que la necesita. En las tinieblas, en tiempo de oscuridad, nacerá tu luz. O sea, la luz es Yeshua. Tiene que ver con la revelación, con el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú recibes esa luz, entonces todo el camino se te empieza a aclarar. Entonces ahí ya tú guardas el día del Shabbat, pero en deleite, no como algo que te pesa. Ay, tengo que hacer. No, tú te deleitas y recibes de su luz. Y dice que no andes en tu propio camino ni hablando tus palabras. Tus propias palabras son vanas. Vamos a hablar la palabra que edifique. Volvemos a lo mismo. A ver, si alguien te llama y te pide un consejo, dale un verso, dale una palabra. Si tú estás, o sea, en cualquier situación que se te presente, da una palabra. Y al final dice, entonces te vas a deleitar en él. Y Él te va a hacer subir sobre las alturas de la tierra y te dará la heredad prometida, porque Él lo prometió y lo va a cumplir. Ahora, yo lo quiero dejar aquí como la primera parte de este tema de edificar. O sea, ¿qué es realmente edificar? Y vamos a ver, porque ahora en el próximo que le voy a compartir, ¿qué es edificar con misericordia? Que si no es Elohim quien edifica, hay mucha gente trabajando en balde. Entonces, Él edifica también el trono y Él lo hace como un edificio, como un templo, como un palacio a través de nosotros, y que esas son las obras que serán pasadas por el fuego y que cada uno de nosotros tenemos que edificar, porque ese es el llamado que Él nos está haciendo. Este tiempo no hablemos cosas sin valor. Usted va a ver el significado de hablar cosas vanas en el próximo tema que les voy a compartir. Lo tuve que dividir porque es bastante. Yo ni siquiera me fui a lo profundo del mensaje porque quiero que se quede con la palabra edificar. Se quede ahí con qué es edificar. Porque muchas veces pensamos, sí, ese es el trabajo del Padre. No, ese es el trabajo nuestro. Somos los albañiles, el maestro constructor, somos los reparadores, los que levantamos. Eso somos nosotros. Este es un trabajo para nosotros, un trabajo que lo tenemos que tomar muy en serio y que muchas veces decimos, yo no sé para qué el Padre me llamó. Pues yo te digo hoy que el Padre te llamó para edificar y que tienes que entender qué es realmente el significado a profundidad de edificar. Edificar con palabra verdadera. Buscar el bien de los demás. Y entonces Él te mostrará. Y tú serás como ese manantial. Ese manantial que fluye como río de agua viva, donde tú recibes palabra y tú das, recibes palabra y tú das. Y podrás entender, tener discernimiento, cuando una palabra viene del mismo trono de la gloria de Elohim, que va directamente a tu alma, y te edifica, te hace crecer. Edificar es crecer, hacer crecer. Que tú contribuyas al crecimiento espiritual de su pueblo, de los que te rodean, de aquellos que están en necesidad, de aquellos que buscan. El que no quiere escuchar, bueno, no puede hacer nada. En ese momento no le puedes decir, pero tú puedes orar. Y a lo mejor, en esa oración, cuando tú haces una oración a favor de los demás, el Abba va a obrar y va a mandar a otro, porque nosotros queremos edificar un edificio para el eterno. Hay gente que cree que uno quiere buscar un edificio para uno. Yo estoy buscando levantar un edificio para mí, un templo para que la gente venga y me escuche. No, es un edificio espiritual de almas, como un edificio de piedras. Y esto lo vamos a ver en el otro tema. Amén, hermanos. El Abba les bendiga.